componen el Salterio, que es como se conoce el libro de Salmos. Por lo general, 14 de estos salmos que componen el Salterio utilizan en su nota introductoria referencias a algunos acontecimios que tomaron lugar en la vida de David. 14 de esos salmos de que conforman el libro de la Salmodia, 14 toman como de manera introductoria algunos puntos de referencia en la vida del rey David. 8 de ellos están enfocados específicamente en hablar acerca o en tocar temas acerca de un momento crucial en la vida de este siervo de Dios cuando fue perseguido por el rey Saúl. Acuérdense que el rey Saúl se declaró enemigo de David y comenzó a perseguirlo. Y bueno, 8 de estos salmos abarcan esos temas, aunque no necesariamente algunos de esos salmos están relacionados específicamente con el momento histórico o no explican el momento histórico que estaba viviendo David. En relación al Salmo 34 sí arroja mucha luz el contexto o la experiencia que estaba viviendo David con lo que se está narrando o lo que se está describiendo en el Salmo 34. Este acontecimiento que tomó lugar, y le voy a leer la nota introductoria que hay como subtítulo de este salmo. Cuando usted ve el salmo que se llama La protección divina, no es así como se titula el Salmo 34, debajo usted va a recibir una información. Salmo de David cuando mudó su rostro delante de Abimelech y él lo echó y él se fue. Así que este es el salmo de David cuando él mudó su rostro delante de Abimelech y él se fue. Esta historia está recogida en el primer libro de Samuel, capítulo 21, a partir del versículo 10 hasta el versículo 15. Nosotros vamos a encontrar qué es lo que está pasando acá. Y yo les voy a poner en perspectiva, yo les voy a poner en contexto. Después que David, a través de la información que le ofrece su fiel amigo Jonatán, hijo de Saúl también, de que las intenciones de Saúl específicamente eran esas: acabar con David, matar a David, pues David tuvo que salir huyendo de Israel. Y salió corriendo de Israel, no sin antes pasar por la villa de Nob, donde tuvo una entrevista con un sacerdote llamado. Y ese sacerdote allí le dio los panes de la propiciación, recuerdan, de la proposición. Y además de eso le dio la espada de Goliat, porque él salió por la premura, salió hasta sin armas. Y David salió y le dijo: ¿tienes alguna arma aquí que yo me pueda llevar? Y él le dijo: bueno, pues no tengo más ninguna que la espada de Goliat, aquel gigante que tú mataste. Así que David le dijo: bueno, ninguna como esa, dame esa espada. Y con esa espada, debido a la preocupación, a la confusión, al momento tan convulso que estaba viviendo David, salió con la espada de Goliat y se adentró en territorio filisteo, específicamente en Gat, de donde era Goliat. Imagínese usted, se fue con la espada de alguien que él había ejecutado, que él había matado, en un territorio filisteo donde reinaba el rey Aquis, el rey de Filistea. Aunque nosotros vemos la nota introductoria, en la referencia histórica que dice que es Abimelech, realmente eso era un título que se utilizaba. Los eruditos han llegado a esa conclusión de que Abimelech era un título que se empleaba para el rey de los filisteos, para el rey de Filistea. ¿Cómo se utilizaba Faraón para los egipcios y César para los romanos? No era el nombre de César, los César tenían un nombre, pero le ponían ese título para decir que era el emperador. Y de esta manera también era Abimelech. El rey en ese momento de turno era Aquis. Y cuando él llega a esa región filistea, David, inmediatamente, para que no fuera malinterpretada la razón por la cual llega ahí, y no piensen que él venía con las intenciones de ataque o de espiar para luego desplegar toda una estrategia militar contra ellos. Mire qué es lo que hace David. Es interesante porque este no es uno de los cuadros más pintoresco en la vida de David. Este es un cuadro bastante oscuro en la vida de David. David, cuando se ve que está en medio del territorio filisteo, comienza a hacerse el loco. Literalmente, así lo dice la escritura. Se hizo el loco y comenzó a dejar que la saliva corriera por su barba y comenzó a pintar en las paredes y a hablar una serie de incoherencias. Y cuando fue llevado a donde estaba el rey Aquis dijo: pero yo no tengo suficientes locos aquí en Filistea como para recibir uno más. Háganme el favor y sáquenlo de aquí. Y de ahí David sale huyendo y se adentra en la cueva de Adulán, donde entonces supuestamente escribe este Salmo 34. Desde esa cueva. ¿Y en qué condición? En una condición de preocupación, de aflicción, de confusión. Su suegro lo está persiguiendo, ha jurado matarlo. Ahora también los filisteos quieren acabar con su vida. Está tirado al olvido, confinado al olvido en una cueva con personas endeudadas, con gente que no tiene mucho futuro. En esas condiciones está David y en esas condiciones
sale este salmo que tú y yo tenemos delante de hoy. Lo cual nos lleva a nuestro primer punto en esta mañana. Es el primer ladrillo que nosotros vamos a poner para los principios que queremos edificar en esta hora. Y lo primero que quiero decirte es específicamente que las aflicciones son inevitables y que lo querramos o no van a tocar la puerta de nuestra vida. ¿Usted entendió eso? Las aflicciones siempre van a llegar a nuestra vida. Estamos viviendo en un mundo donde está permeado, lleno de aflicciones, y por supuesto nos van a llegar a nosotros. Lo querramos o no, ellas van a llegar. Y el hecho de que nosotros seamos creyentes, cristianos, no nos exonera de las aflicciones. También van a llegar aunque nosotros seamos cristianos. De hecho, cuando vamos a la Escritura, este mismo salmo, en el verso que acabamos de leer, le promete que muchas son las aflicciones ¿de quién? De los justos. Pues esos justos son aquellos que temen al Señor, son aquellos que caminan en justicia, en rectitud. Dice, esa gente no es que van a tener un poco de aflicción, no es que van a tener algunas aflicciones, van a tener muchas aflicciones. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Así que no nos escapamos de ninguna. Vamos a recibir aflicciones, van a llegar a nuestra vida. ¿Y por qué razones llegan las aflicciones? Bueno, hay múltiples razones por las cuales las aflicciones van a visitar nuestra vida. Una es quizás por nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones nos pueden cosechar una serie de consecuencias que luego vamos a sufrir, y esas aflicciones van a llegar. Otras van a ser por las decisiones de otros. Las decisiones de otros o la falta de decisiones, quizás las omisiones de otros, también van a tener una repercusión en nuestra vida, y eso va a provocar aflicción al corazón. Y en otras oportunidades, las aflicciones van a llegar precisamente por hacer lo correcto. El hecho de hacer lo correcto, de decir la verdad, de vivir en el propósito que Dios te ha diseñado para ti, de vivir en pureza, en santidad, en integridad, de conectarte con la visión de Dios, también eso nos va a traer aflicciones. Y quizá usted puede mencionar una serie de más aflicciones, porque hay muchas más. Esto no es una lista exhaustiva de aflicciones, hay muchas más. Pero lo cierto es que estas son algunas de las razones por las cuales llega. ¿Cómo nosotros podemos definir la aflicción? Bueno, la palabra hebrea que se utiliza es la palabra sarat. Esa palabra quiere decir que estamos consternados en el interior. Una persona consternada, una persona que está en una profunda angustia, que se muestra en el área sentimental, en el espiritual, en el área psicológica, afecta a todas las áreas, y esa persona se siente como comprimida. De hecho, esa palabra quiere decir estar apretado. Esa es la raíz etimológica, estar apretado, estar comprimido. Yo no sé si usted se ha sentido así cuando está afligido, que la gente por lo general dice, siento una apretazón en el pecho, siento una presión en el pecho. Así se manifiesta la aflicción. En el primer momento que este vocablo aparece en la Biblia, se está haciendo referencia a un personaje que vivió un montón de aflicciones. José fue uno de los que vivió aflicciones, y específicamente esa palabra Sarak aparece en un momento donde los hermanos están frente a José. Después, ¿te acuerdan que los hermanos vendieron a José y salió, y casa de Potifar, la prisión, después el reino? Ya los hermanos están frente a José. Ellos ni siquiera sospechan que José le dice, ¿usted tiene algún hermano menor? Sí, tenemos uno que quedó en casa. Ahora no se va a ir uno de ustedes de aquí, va a quedar prisionero hasta que me traigan el otro hermano. Y ellos ahí están sufriendo también aflicción en ese momento, y ellos ahí recuerdan, viene a su mente el dolor que ellos hicieron sentir a su hermano, y ahí es donde utilizan esa palabra. Mire el texto, lo que dice. Eso está en Génesis capítulo 41 versículo 21, perdón. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia. Ahí está la palabra hebrea, Sarak. ¿La vieron ahí? De su alma, cuando nos rogaba que no le escuchamos, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Sarak de nuevo. Así que ellos le provocaron angustia, le provocaron aflicción al hermano, y ahora ellos mismos están recibiendo aflicción por las consecuencias de sus errores. Así que la aflicción, lo querramos o no, amado, nos va a visitar por las consecuencias de nuestros errores, por los errores de otros que se proyectan en nuestra vida, y ella va a venir. Ahora sí hay algo que nosotros tenemos que tener presente, y es algunos aspectos que no podemos olvidar cuando llegue la aflicción a nuestra vida. Y precisamente tiene que ver con la respuesta de Dios ante el hombre afligido, ante el creyente afligido. Lo primero que quiero que tú razones es en lo siguiente: vas a pasar por aflicciones,
pero Dios tiene una reacción ante nuestra aflicción. Dios no se queda de brazos cruzados cuando ve a sus hijos afligidos. Dios no se queda desentendido cuando ve a sus hijos afligidos. De hecho, lo que está diciendo el salmista en el Salmo 34, verso 19, es que muchas son esas aflicciones del justo, pero toma acción el Señor. Dice, de todas ellas lo libra el Señor. El Señor llega a su aflicción. El Señor irrumpe en su escenario. En medio de su dolor, le levanta, le restaura, le sacude el polvo, le da nueva fuerza, infunde gozo, infunde paz y le levanta nuevamente. Así actúa nuestro Dios cuando estamos afligidos. Amén. ¿Se ha sentido así alguna vez usted? Y es lo que vemos en la Escritura. Cuando usted va al libro de Éxodo, capítulo 3, donde Dios llama a Moisés, lo llama por una razón: la aflicción que tiene el pueblo de Israel en Egipto. Y le dice, mira, Moisés, yo he visto la aflicción que tiene mi pueblo a causa de sus exactores. Yo he visto cómo ellos los tratan sus capataces. Y yo no me he quedado de brazos cruzados en el trono. He descendido para liberarlo, para restaurarlo. Así actúa nuestro Dios. De hecho, es lo que nosotros vimos en la gran historia de la redención. Hemos estado sumidos, la raza humana, en la más grande aflicción que ha provocado el pecado, la separación de Dios. Dios no se quedó de brazos cruzados. Envió a lo más preciado, a su Hijo, a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos vestidos, como dice Isaías, fuésemos vestidos con manto de alegría, con manto de salvación, con ropas de rectitud y de justicia. Eso es lo que ha hecho Dios. Se manifiesta a favor de su pueblo. Él no se queda de brazos cruzados. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor se acerca. El mismo salmista, en este mismo salmo, en el versículo anterior, verso 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Aquellos que están en derrumbe total, aquellos que están en aflicción, Dios se acerca y Dios los levanta y Dios los restaura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cercano está de mí, decía Isaías, el que me salva. Cercano está de mí el que me salva. Así que Dios no se queda de brazos cruzados. Dios actúa a favor de su pueblo, respondiendo en medio de la aflicción. Número 2, es que tenemos que entender que hay aflicciones que va a llegar a nuestra vida, que el pasar por ella es un honor que se nos está concediendo. Escuche esto, y que puede sonar un poco paradójico, se puede escuchar un poco extraño, pero hay aflicciones que nosotros vamos a transitar, pero cuando transitamos por ellas no es una desgracia, sino un honor el haber transitado por esas aflicciones. ¿Por qué, pastor? Porque estamos transitando por aflicciones, no por hechos erráticos que hayamos tenido, no por deshonrar a Dios, sino todo lo contrario, por vivir para adorarle, por vivir en santidad, por caminar en pureza, por cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y eso va a traer aflicciones a nuestra vida. Pues cuando pases por esas aflicciones, alégrate y gózate, porque lo estás haciendo siguiendo las pisadas de Jesucristo. ¿Entienden eso? Siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pedro en su carta? 1 Pedro capítulo 4 versículo 16 dice: si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted padece por el hecho de ser cristiano, no te avergüences, sino gózate, alégrate y glorifica el nombre de Dios. Así que hay aflicciones que te van a llegar porque tú decides vivir de manera definida e íntegra. Y van a llegar y es inevitable, pero es un honor que se nos está dando. Es un privilegio que se nos está regalando. Dice Santiago: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando son afligidos. Y dice: porque tenemos por bienaventurados a aquellos que sufren, pero los que sufren haciendo la voluntad de Dios. Y ejemplos nos tenemos en toda la Escritura. El mismo Juan el Bautista que hacíamos referencia la semana pasada, Juan el Bautista sufrió aflicciones por hacer su trabajo de profeta, por predicar el reino de Dios, por ser el precursor del Señor Jesucristo. Y esas aflicciones van a llegar. Y si llegan, bueno, pues deleítate en eso, porque estás haciendo lo correcto. Estás caminando en el camino de la verdad, valga la redundancia. Número 3, es que las aflicciones muchas veces son un agente purificador. Las aflicciones van a llegar a nuestra vida para perfeccionarnos. Las aflicciones muchas veces van a llegar a nuestra vida para acercarnos más a Dios, porque cuando más afligidos estamos y sabemos que no tenemos fuerza suficiente para pelear la vida, lo que hacemos es refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente. Entendemos que no podemos, pero Él sí puede. Yo no puedo, pero Él es poderoso. Yo no tengo recursos, pero a Él le sobran los recursos. Y nos acercamos a Dios. Y eso perfecciona el carácter. Eso purifica la fe. Eso nos da visión. Eso nos conecta a la voluntad de Dios, amado. Es por eso que muchas veces Dios nos va a disciplinar.
Porque las disciplinas que Dios nos da traen aflicción, traen tristeza, ¿sí o no? Y no dice el escritor de Hebreo que la disciplina al presente no es causa de gozo, no, de alegría. Todo lo contrario, trae tristeza. Pero dice, pero al final los resultados que traen dan un fruto apacible, traen un fruto de victoria. Hay muchas aflicciones que van a llegar para mejorarnos, no para destruirnos. ¿Entiende hasta ahí? Entonces tenemos que tener presente estas tres verdades. Y algo más para acotar, para poner un punto más. Yo quiero que tengas presente algo por si estás viviendo en aflicción. Yo no sé si ahora mismo tú estás pasando por una aflicción, recién saliste de una aflicción, pero si así hayas salido antier de una aflicción, ayer, la semana pasada, o estés en medio de ella, yo quiero que sepas que mañana, la semana que viene, el mes que viene, te va a llegar otra, va a venir otra aflicción. Porque seguimos en el proceso de perfeccionamiento. Así que van a llegar las aflicciones. ¿Qué tienes que saber tú? Número 1, las aflicciones no son eternas, son temporales. Y es que cuando nosotros estamos pasando por la aflicción parece como que son las más largas del mundo. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿eh? Oye, no escampa, oye, no se acaba. Pero qué largo es este proceso. Son temporales. Y aunque te cueste la vida entera, son temporales. Te espera una porvenir de gozo perpetuo, de alegría, de plenitud de gozo en la presencia de Dios. ¿Tú sabes lo que dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice el apóstol Pablo, que esta leve tribulación momentánea. ¿La tribulación cómo es? Momentánea. Esta leve tribulación momentánea lo que va a producir en nosotros es un eterno y excelente peso de gloria. Eso es lo que va a traer a nuestra vida. No son eternas. Número 2, no pueden empañar y no te pueden robar la gloria que Dios tiene para ti, la herencia que Dios tiene para ti. El apóstol Pablo sigue diciendo que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que en nosotros, los hijos de Dios, se va a manifestar. Ahora la pregunta en cuestión es la siguiente: ¿cómo podemos transitar por la aflicción y salir vencedores? ¿Se puede, pastor, transitar por la aflicción? Sí, se puede. ¿Pero cómo? Esa es la respuesta que te voy a dar en el segundo punto. ¿Cómo podemos pasar por la aflicción? Transitar por la aflicción. No estancarnos, sino avanzar en ella. Número 1, caminando en fe. Caminando en fe. Diga, caminando en fe. ¿Qué cosa es caminar en fe? Sino aferrarnos a Dios. Aferrarnos a su promesa, aferrarnos a su persona, a su integridad, a su amor, a su soberanía. Es vivir un día a la vez, dar un paso a la vez. No afanarnos con el mañana, sino vivir el hoy. Y batallar las luchas y las situaciones del hoy. Y mañana tendrán sus propias luchas. Mañana habrá otra preocupación. Mañana habrá otra batalla que enfrentar. Pero lo mío ahora es librarla de hoy. Eso es vivir en fe. Eso es vivir creyéndole a Dios. Eso es vivir confiando en Dios. Eso es vivir descansando en Dios. Y de esa manera tenemos que vivir. Usted y yo, ¿cómo lo hacemos, pastor? Explíqueme cómo lo hacemos. Porque ¿cuál es el primer paso que tengo que dar para avanzar y no estancarme? Número 1, mantén en medio de tu aflicción una actitud de adoración. En medio de tu aflicción, mantén una actitud de adoración. Cuando tú comienzas a adorar a Dios, tú te vas a enfocar en la grandeza de Dios. Lo primero que va a pasar es que ya tú no te vas a estar enfocando en el problema tuyo, en tus limitaciones, sino que esa adoración te va a hacer contemplar al Dios Todopoderoso, al Dios de todo amor, misericordia, compasión y gracia. E inmediatamente en esa adoración que va a nutrir tu fe y te va a fortalecer, te va a dar visión, nuevos bríos, nueva fuerza, y vas a seguir adelante en la vida. Usted sabe que la lección más grande de este ejercicio espiritual nos las da el patriarca Job. Todos conocen la historia de Job y todo lo que pasó. Creo que el domingo pasado, fue el antepasado, predicó Miche sobre Job. Y en medio de todas esas calamidades, en medio de toda esa prueba que tú y yo sabemos que Job pasó, y sabemos la razón por la cual la pasó, pero Job no la sabía. Porque Job lo estaba viviendo, él estaba dentro del cuadro, del tablero, nosotros lo vemos de afuera. Y en medio de esa aflicción dice el versículo 20 del capítulo 1. Me lo tengo aquí, quiero compartirlo. Entonces Job se levantó. Ya le habían dado toda la noticia. Había perdido todo, hijos, posesiones, todo, enfermo de una escabiosis que lo estaba acabando. Dice, entonces se levantó, rasgó sus mantos, una señal de dolor. Él está reconociendo que está afligido. Dice, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Y adoró, amado. Y adoró al Señor. Y posteriormente, el versículo que le sigue, y dijo, bendito sea Jehová,
Bendito sea su nombre. Jehová dio, Jehová quitó. Su nombre sea bendito por siempre. Eso es el hombre se sumerge en una adoración. Y este mismo salmo dice, bendeciré a Jehová. Así mismo dice el salmista. El salmista nos está diciendo que estas son herramientas que él usó en medio de su aflicción, en aquella cueva de Adulán. Cuando está componiendo el salmo, él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza va a estar de continuo en mi boca. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de aflicción, voy a alabar su nombre. Voy a exaltar su nombre. Amado, Dios habita en el corazón del adorador. Pero además de eso, Dios se mueve en medio de la alabanza de sus adoradores. Cuando usted comienza a adorar a Dios, algo pasa. Algo toma lugar. Si usted está triste, comienza a cambiar el entorno y comienza a cambiar el pensamiento. Si tenía miedo, comienza a irse el temor. Si estaba angustiado, comienza a irse la ansiedad y la preocupación. Porque usted está exaltando el nombre de Dios. ¿No le pasó eso a Pablo y Silas cuando estaban adorando? Se comenzaron a rajar las paredes y las columnas y las cadenas se rompieron. Y fueron liberados por el poder de la adoración al Dios eterno que se estaba manifestando en ese momento. Así que en medio de tu aflicción, levanta tus manos, como cantábamos hace un tiempo atrás. En medio de 1000 problemas, levanto mis manos y adoro a mi Dios y exalto su nombre. Paso número 2, para seguir avanzando, busque a Dios en oración. Busque a Dios en oración, amado. Presente su oración al Señor. Conéctese con Él. La oración es mucho más que una lista de peticiones. La oración es una manera de accesar. Es una herramienta para accesar al corazón de Dios. Para llegar a su presencia. Para intimar con el Creador del universo. Cuando tú te postras de rodillas y cuando tú comienzas a hablar, amado hermano, tú estás teniendo audiencia con el soberano de todo el universo. Con el Rey de Reyes. Con el Señor de Señores. Y eso tú lo tienes a través de la oración. Y ahí comienza nuevamente a ser ministrado. Comienza a ser consolado. Dios comienza a tratar con tu vida. Dios comienza a darte una palabra direccional en tu vida. Comienza a decirte lo que tienes que hacer. Es en medio de la oración. Tenemos que presentarnos a ellos. Y David lo está dejando plasmado una y otra vez en este salmo. En este salmo, una vez más, en su aflicción, dice, oré a Dios. Mira lo que dice el verso 4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él está en aflicción, dice, me libró de los temores, me libró de la angustia. Y luego termina dando una exhortación. En el versículo 7 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus quebrantos. Entonces, ¿cómo nos está diciendo David? Ora. En la aflicción se transita orando. La aflicción se transita orando. Jesucristo vivió un momento previo a la cruz de profunda angustia, de Sadak. Vivió momentos de dolor. Y en Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? Sino hablar con el Padre. Y no fue hablar con el Padre, no fue un momento de oración. Allí lo pasó Jesús. Y dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Así lo pasó Jesús, en oración. Santiago, el hermano de Jesús, que luego nos deja una carta, medio hermano de Jesús, que luego nos deja una carta, nos dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oraciones. ¿Estás afligido? Ore. ¿Está alegre? Cante alabanza. Pero si estás afligido, comienza a orar. Amado, y alguno se puede preguntar, pastor, porque esto a mí me ha pasado. No es que te lo estoy diciendo porque es algo que yo leí en un libro, porque yo lo he vivido. Y yo no sé si a ti te ha pasado o seré yo el único extraterrestre. Pero hay veces que cuando tú estás cargado, atribulado, usted empieza a orar. Y dígame si puedo articular palabras. Hay veces tú estás orando e intentas organizar tus ideas y tu mente viaja al problema. Y tú estás organizando la conversación que tienes que tener con fulano y con lo otro, y la preocupación que qué tú vas a hacer para resolver esto. Y cómo tú arreglas esta situación ahora, y cómo tú resuelves esto, y cómo tú provees esto. Y tú no puedes articular palabras. Pero aún así, persiste en la oración. Usted sabe por qué. Hay veces la tristeza es tan aguda que lo único que tú puedes hacer en la presencia de Dios es suspirar. Pues te voy a decir eso. Eso también es oración. Porque Dios tiene la capacidad de leer los suspiros de nuestro corazón. Él es capaz de leer las líneas de tu pensamiento. Él también lo interpreta. También sabe interpretarlo. Y sabe leer tu dolor. Y sabe tratar con él. Así que aunque que no puedas hablar, ven en tu aflicción a la presencia del Padre. Entra a tu lugar privado y conéctate con Él.
que tú vas a salir de allí renovado y fortalecido en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, segundo o tercer paso, busca orientación en su palabra. Busca orientación en su palabra y háblale a tu alma también las verdades de su palabra. Busca orientación en su palabra. Tú tienes la fuente de toda sabiduría. ¿Dónde está? La Biblia. Ahí tú puedes ir continuamente y recibir de ella un manantial de información. Cuando tú vas a la Escritura, lo que vas a encontrar en las Escrituras es a Dios hablando. Vas a encontrar a Dios trayendo promesas alentadoras al corazón, fiel en cumplir cada una de esas promesas. Entonces, ¿cómo vas a pasar las aflicciones y no te vas a estancar en ella y estacionarte ahí para que te consuma la tristeza? Busca la oración y busca la palabra. Busca la palabra. Y comienza a reflexionar en ella. El Salmo 119 es el salmo que más habla de la Biblia. Está ahí en el centro de la Biblia. Y mira lo que dice el salmista, te lo voy a leer. El salmista dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo. ¿Dónde? La palabra. Allí tú vas a recibir vida. Allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Allí tú vas a conocer la voluntad de Dios. Hay veces tú dices, ¿cómo sé que esto es la voluntad de Dios? No tienes que adivinarla. Vete a la Biblia y la vas a encontrar. Porque ahí está plasmada. Ahí está plasmada. Porque tus dichos, dice el salmista, tus dichos me han vivificado. Salmo 119, versículo 49 y 50. Ahora el verso 43. Miren lo que dice. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Él está hablando, él está consciente. Él está consciente de lo que está viviendo. Dice, la aflicción y la angustia se han apoderado de mí. Pero dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Tus mandamientos fueron mi delicia. Deleitaron mi paladar, endulzaron mi vida. Me deleité en ellos cuando fui a la Escritura. Entonces tenemos que ir a la palabra continuamente. Tenemos que revisar en ella, tenemos que escudriñarla, no sacar promesitas, es ir allí y profundizar en ella. Si no te quieres estancar en tu aflicción. Paso número 4, medita en la persona de Dios. Medita en la persona de Dios y recuérdale a tu alma quién es Dios. Si te sigues enfocando en tu problema, vas a ver que tu problema es mucho más grande que tú. Si te sigues enfocando en tus capacidades, vas a ver que tus capacidades son muy limitadas, que tus recursos son insuficientes para salir de esa situación. Pero cuando tú te enfocas en Dios, te vas a dar cuenta de que nadie es más grande que Dios, que Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Meditar en quién es Él. ¿Quién es Él? Su persona, sus atributos y lo que yo represento para Él, lo que yo soy para Él. Por eso el salmista David, no solo en este Salmo 34, y se los voy a mostrar que en este Salmo él está reflexionando constantemente en la persona de Dios. Pero anteriormente, el Salmo, un poquito más atrás de este Salmo, Salmo 103. ¿Han leído el Salmo 103? Él está mencionando quién es Dios y los beneficios que tiene en Dios. Precisamente para que la aflicción no tome lugar en su vida y no lo destruya y no lo domine. Él está reflexionando quién es Él, quién es el Señor. Y los beneficios: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides. ¿A quién le está hablando? Él le está hablando a su alma. Pero justamente ahí está reflexionando quién es Dios y le está diciendo a tu alma: escúchame, alma, bendice a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios, pero si se te ha olvidado te los voy a enumerar, dice él. Bendice a mí, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira,
grande en misericordia. Ese es Dios que tenemos, poderoso, que me sustenta. Note que está en tiempo presente. Él sana hoy mi dolencia, rescata hoy del hoyo mi vida. Mañana ya te rescatará tu hoy, que será mañana. Te va a rescatar mañana, te va a rescatar hoy. Pero ahora, en tu momento de desesperanza, es el que te rejuvenece, el que te da nueva fuerza y el que te levanta. Eso dice el salmista, lo está enumerando. Salmo 42, no es este mismo David que escribe el Salmo 34 y Salmo 103. Es otro salmista de los hijos de Coré. Salmo 42, él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él está hablando a su alma. Él está reconociendo quién es Dios y dice: hey, espérate. Hay veces tú no tienes que hacer una pausa y decir: espérate, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué tú piensas esto? Si Dios te suplió ayer, ¿te va a suplir hoy? Si Dios te guardó ayer, ¿te va a guardar hoy? ¿Qué te pasa a ti, Henry? Si Dios no te sacó de ese problema ayer, ¿no te lo va a sacar hoy? Dios es fiel, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso es lo que hizo el salmista. En este Salmo 34 ¿se puede ver eso, pastor? Claro que se puede ver. Y te lo voy a enumerar allí. Te lo voy a presentar en un cuadro que va a recorrer el Salmo. David lo primero que dice que Dios es digno de toda alabanza. Él está diciendo: Dios es digno de toda alabanza. Bendeciré, verso 3, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Engrandeced a Jehová conmigo, verso 3. Exaltemos a una su nombre. Que Él da fuerza. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defienden. Que Dios es bueno, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo sabe. Verso 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero además de eso, en el versículo 16 nos dice que Jehová es bueno. No se nos puede olvidar, aunque estés en la aflicción, Él sigue siendo bueno. Dice la ira de Jehová contra los que hacen mal. Bueno, ahí me fui con otro texto. Ese era el justo. Parece que me equivocaba ahora. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Gustad y ved que Jehová es bueno. Es el texto que correspondía ahí. Misericordioso y compasivo. Verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Todo el Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios es libertador. Muchas son las aflicciones del justo. Verso 19. De todas ellas nos librará el Señor. Y Él es el fiel protector. Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en Él confían. Él está reflexionando que es Dios. Es bueno, es justo, es misericordioso, está atento a mi oración. Él es digno de ser exaltado. Él es protector, Él es libertador. Entonces no puedo por qué abatirme. No tengo que dejarme dominar por esos problemas. Pueden llegar a tu vida los problemas, pero no te tienes que dejar dominar por ellos. Martín Lutero decía: no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nidos en nuestra cabeza. Entonces tú no puedes impedir que los problemas lleguen, pero tú sí puedes impedir que los problemas te roben el gozo, te quiten la esperanza y te reduzcan a un pedazo de persona. ¿Por qué? Porque para eso tienes el mayor recurso. Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. Aleluya. Así que seguimos entonces con el último elemento, y que tiene que ver con una exhortación. Persiste siempre en hacer el bien. Y esto es lo que está haciendo David. Y es una terapia para el alma en medio de la aflicción. Persiste en hacer el bien. Persiste en hacer el bien. Y yo sé que muchas veces es difícil. Y hay personas incluso que cuando han pasado tantas aflicciones en la vida, que llegan a un territorio tan oscuro que encallecen el corazón y se inhabilitan para hacer bien a alguien, para hacer de bendición a otro. Porque el dolor ha sido tan fuerte, tan punzante, ha marcado tanto su vida, que ya esa gente cierran su sentimiento y corazón y dice: pues a mí me han hecho tanto mal, yo no le voy a hacer bien a nadie. Aquí lo único que importa soy yo y después yo. Y así se vuelven personas egoístas. Y cuando tú ves a una persona así, déjame decirte que está en un terreno espinoso, peligrosísimo. Peligrosísimo, porque lo primero que va a pasar es que va a ser una persona aislada, va a ser una persona, nadie se le va a parar al lado. Porque es como un cactus. Tiene espina por donde quiera. Es un cactus. Entonces cualquiera viene y termina dañado. Y va a terminar siendo una persona aislada. Número 2, la tristeza lo va a consumir.
Aunque en algún momento frente al público él manifieste una sonrisa de oreja a oreja, en lo reservado de su habitación va a estar angustiado. Y tercero, se va a perder el mayor privilegio que podemos tener de hacerle bien a alguien, de bendecir la vida de alguien, de alegrarle la vida a alguien, de ser la respuesta a la oración de alguien. Entonces nos van a robar esa bendición enorme. Usted sabe lo que dice el salmista en este mismo salmo. Él está en aflicción, recuerden, en una cueva, olvidado. Aquis lo quiere matar, Saúl lo quiere matar. Donde quiera que se voltea hay problemas, oscuridad. Y él dice: apártate del mal, verso 14, y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Bueno, qué bueno que nosotros podamos ser ese tipo de personas que podemos hacer el bien aunque estemos en aflicción. ¿Se puede, pastor? ¿Se puede en medio de mi dolor hacerle bien a otra persona? Sí se puede. Sí se puede. Y ejemplo nos ha dado el salmista en el Salmo 34. Él lo pudo hacer. Pero además de eso, mira el bien que hizo. Que no solamente un bien para él y para los que en la historia han leído el Salmo, para ti y para mí hoy en el siglo XXI. Nosotros estamos leyendo el Salmo 34 y nos estamos bendiciendo del resultado. Él nos está dejando un legado. Hizo un bien generacional. Las cartas de Pablo que fueron escritas en medio de una prisión. Cartas incluso a Timoteo, ya a punto de experimentar el martirio, la muerte, la ejecución. Todavía está animando a un pastor, animándole a que sea fiel, a que siga la sana doctrina, a que se mantenga fiel en el Señor y que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le está exhortando y está dejando un legado en medio de su aflicción. En medio de su aflicción, bendiciendo a otro. En medio de su dolor. Pablo y Silas en medio de su dolor, cantando, adorando, beneficiando a los que lo escuchaban, a los prisioneros. Y también al carcelero, que era supuestamente el victimario de ellos, el que lo tenía preso. Ese carcelero, él y toda su familia recibieron al Señor y fueron salvas. Podemos en medio de nuestro dolor ser útiles, ser instrumentos de Dios, ser instrumentos de gracia, ser instrumentos de bendición. Podemos estar por encima de nuestro dolor y bendecir a otros. Podemos pasar por encima de nuestro dolor y bendecir a otros, no porque tengamos fuerza, sino porque Dios nos levanta y nos da nueva fuerza como las águilas. José, tanto mal, cárcel, casa de Potifar, ahí metido en un calabozo, y está haciendo bien a una nación que lo tuvo subyugado. A Egipto, sobrevivió a Egipto porque había un hombre de Dios ahí. Luego sus hermanos que lo vendieron y lo llevaron ahí, él le sigue haciendo bien. Él puede en medio de eso. Y es tan reveladora la vida de José, amado. Usted sabe que cuando José tiene sus hijos en Egipto, él le pone nombres muy intencionales. Su segundo hijo se llama Efraín. Y José, después de haber pasado tanto, dice: este es mi segundo hijo, se llamará Efraín. ¿Y qué significa? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la tierra de mi aflicción Dios me hizo fructificar. Lo que te quiero decir es que él, en medio de esa situación, número uno, pudo ver la mano de Dios. En medio de su aflicción él sabe que si salió a flote es porque Dios no lo dejó abandonado, es porque Dios estuvo ahí. Y en segundo lugar, amado, es porque en la tierra de su aflicción Dios lo bendijo y lo puso como un ejemplo de bendición y un canal de bendición. En el lugar donde tú estás, en medio de tu aflicción que estás pasando ahora, de ahí Dios te va a levantar. De ahí Dios te va a bendecir. Ahí en medio de tu dolor, donde tú estás, vas a ser un instrumento para que la gente de tu barrio, de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela vea el Dios que tú tienes. Que es un Dios todopoderoso, que te sustenta, que te levanta, que no deja caído al justo. Y que si 7 veces se le cae, 7 veces lo levanta Jehová. Ese es el Dios que tenemos, amado. Te va a hacer fructificar. Donde te caíste te va a levantar. Donde se te quitaron las bendiciones te las va a multiplicar. Donde lo perdiste todo, Él te lo va a restituir. Ese es el Dios que tenemos. Así que tú no te quedes parado en esa aflicción. No te quedes parado en esa aflicción. ¿Por qué? Porque tienes un Dios grande. Y es maravilloso el ejemplo, la lección que Dios va a dar contigo y con tu circunstancia. Así que sigue avanzando a pesar de la aflicción. Sigue avanzando, un paso a la vez, un pasito hoy, otro paso mañana. Vive el día de hoy, lucha la batalla de hoy, pelea la batalla de hoy. Mañana tendrá su propio afán, mañana tendrá su propio mal. Pelea hoy,
Confía en hoy. Disfruta las bendiciones de hoy, las bondades de Dios hoy. Mañana hay misericordias nuevas para ti. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una dosis nueva para mañana. Así que tranquilo, sigue avanzando a pesar de la aflicción. Si estás en aflicción, amado, y crees que Dios te puede levantar, no sé qué tipo de aflicción. Puede ser que estés pasando por un momento de dolor físico, espiritual, emocional, la pérdida de un familiar, la enfermedad que llegó a la casa, problemas en el matrimonio, problemas económicos. Creo que ahí estamos todos codo a codo. Problemas económicos, problemas de cualquier índole con tus hijos. Se han vuelto rebeldes. Tus hijos no pueden ni entender a esos adolescentes que antes se desvivían por abrazarte, por darte besos, y ahora se mantienen hosco, alejados, no quieren ni verte. Y si quieres darle un beso, te repelen. No quiere que le des un beso, mami, que me da pena. Y antes, cuando tú lo llevabas a la escuela siendo chiquitico, te agarraba ahí del cuello, ahí, mami, mami, adiós, adiós. Y ahora no quiere ni que lo saluden en la calle, en público. No lo entiende. No, es difícil entender esa edad. Es muy difícil entender esa edad. Están adoleciendo. Hay veces queremos que se queden niños, porque cuando se vuelven grandes, tú dices, ay Señor, ¿quién los volviera a tener chiquitos? ¿Quién los volviera a tener? Pero puede ser que estés pasando por ese tipo de aflicción. Pero de todas ellas, te voy a decir algo, de todas ellas te librará Jehová. De todas ellas. Esa es la promesa que tenemos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios se va a cumplir 100%. Si estás en aflicción, espera la liberación de Dios. Espera la intervención de Dios. Él no tardará, Él llegará en el momento adecuado. Mantente expectante, mantente con un corazón preparado para ver el milagro de parte de Dios. Sigue avanzando, sigue avanzando. Dile que está a tu lado, sigue avanzando. Amén, aleluya. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana. Sigue avanzando, no te detengas. No te detengas. No tires la toalla, sigue peleando. Un round más, un combate más.